Vamos a ver los procesos de monitoreo, auditoría e inspección. Definición de monitoreo. Es el acto de vigilancia del progreso del estudio clínico y de asegurar que es conducido, registrado y reportado de acuerdo con el protocolo, los procedimientos estándares operativos, la buena práctica clínica y los requerimientos regulatorios aplicables. Definamos auditoría. Se define como un examen sistemático e independiente de las actividades y documentos relacionados con los estudios para determinar si las actividades a evaluar se realizaron, si se registró, analizó y reportó los datos con precisión de acuerdo con el protocolo, los procedimientos operativos estándar del patrocinador, la buena práctica clínica y los requisitos regulatorios aplicables. Ahora vamos a ver la definición de inspección. Es el acto de una autoridad regulatoria de realizar una revisión oficial de documentos, instalaciones, registros y cualquier otro recurso que la autoridad considere que está relacionado con el estudio clínico y que puede ubicarse en el sitio de investigación, en las instalaciones del patrocinador y/o la organización de investigación por contrato o CRO o en otros establecimientos que la autoridad regulatoria considere apropiados. Vamos a ver quién realiza las inspecciones. Esta es ejecutada por las autoridades regulatorias, tales como Ministerios de Salud, la FDA, la EMA, el MHRA o la PMDA de Japón. La auditoría en su lugar es efectuada por el Comité de Ética y por el patrocinador, por el Departamento de Quality Assurance o por los auditores internos de cada sitio de investigación. El monitoreo en su lugar es efectuado por el patrocinador y por el CRO que se haya contratado en vez del patrocinador. ¿Cuál es el proceso de monitoreo? Por ejemplo, este proceso es llevado a cabo en el sitio de investigación o puede ser llevado a cabo de forma centralizada o remota. Si es ejecutado en el sitio de investigación, entonces, ¿qué sucede? Bueno, la supervisión en sitio se realiza de manera presencial en las instalaciones donde se conduce la investigación. En el sitio se hace una revisión de los documentos fuente contra el formulario electrónico de reporte de casos o ICRF. En ese momento, lo que tenemos que confirmar es que la información que está en el documento fuente es la misma información que transferimos al ICRF. ¿Qué se revisa en el sitio? Se revisa el primer paciente seleccionado, cualquier factor de riesgo. Si hay un enrolamiento alto, se hace un muestreo controlado. Se revisa las desviaciones del protocolo. Se hace una reconciliación del archivo regulatorio. Se hace contabilidad del medicamento, se revisa los eventos adversos serios y por supuesto el consentimiento informado. En el monitoreo centralizado o remoto, lo que hacemos es una evaluación remota de la acumulación de datos realizada de manera oportuna, respaldada por personas debidamente capacitadas y entrenadas, como por ejemplo data managers o bioestadísticos. Este tipo de monitoreo se hace basado en los riesgos, en la flexibilidad que es para mejorar la efectividad y la eficiencia, y se documenta la razón de la estrategia de monitoreo, como por ejemplo el plan de monitoreo. ¿Y cómo se efectúan las auditorías e inspecciones? Se debe generar un plan que considere la cantidad de sometimientos a las autoridades regulatorias, sobre todo si es por el mismo investigador, el número de los sujetos en el estudio, el tipo de complejidad del estudio, el nivel de riesgo y cualquier problema identificado. Existen varios tipos de auditoría, de comité de ética, del patrocinador o del sitio si tienen auditores internos. El patrocinador realiza auditorías al centro y al mismo patrocinador. Si los resultados del centro son cuestionables, los investigadores entran en el Department List. Cuando han entrado en este listado, ya no vuelven a ser considerados para hacer investigación clínica por parte del patrocinador.
El Comité de Ética realiza auditorías al centro de investigación. Dependiendo de la naturaleza de los hallazgos, así es el impacto y las sanciones de acuerdo a la regulación local. Los centros que tienen personal dedicado a actividades de calidad realizan auditorías internas como parte de sus procesos de gestión de calidad y de mejora continua. Es una actividad poco común, pero algunos centros ya están implementando estos procesos. Tiene un impacto en los costos internos de selección del personal calificado. Vamos a ver cuáles son los detonadores más frecuentes. El alto reclutamiento, un investigador con muy poca experiencia, múltiples desviaciones reportadas y a solicitud del monitor o del patrocinador. Sospecha de mala conducta o fraude, un informante, que es aquella persona que delata lo que pasa en el sitio de investigación, el tipo de estudio debido al nivel de riesgo y complejidad y por supuesto por rutina. ¿Qué se revisa? Del consentimiento informado se revisa el proceso del consentimiento, por ejemplo que se detalle la descripción, si fue individual o grupal, si hubo retos, cuántos sujetos fueron consentidos por día. Se hace una comparación con las instalaciones físicas para ver si esa cantidad de sujetos podían ser consentidos en un mismo día o en una misma hora. Se revisa la letra y firma de cada firmante. Se hace una comparación en el mismo documento y entre documentos de los participantes del mismo día. Se revisa las fechas y horas de las firmas para establecer una línea de tiempo. Se revisa la versión vigente aprobada y aplicada. Se hace una revisión del número de hojas del consentimiento informado para verificar que sea la misma versión vigente, el orden de las páginas y confirmar que las copias son legibles. Con el cumplimiento del protocolo, este se hace contra el expediente clínico. Se revisa los criterios de inclusión y de exclusión, los medicamentos permitidos y prohibidos, las visitas fuera de ventana y el cumplimiento del medicamento. Se debe verificar la realización de todos los procedimientos por visita, que no se tengan faltantes, que el mantenimiento del medicamento de investigación se documenta, que tenemos todos los registros de temperatura. Si hay un retiro anticipado de participantes, que esté documentada las razones. Cualquier incumplimiento del protocolo aprobado es una desviación del protocolo y esto debe de ser verificado también. En el expediente clínico se revisa el tipo de letra en las anotaciones para saber quién las hizo. La información por visita tiene fecha y firma de quien la realizó. Se compara con la delegación de responsabilidades. Debemos verificar que se cuente con los identificadores. Estos son las iniciales del participante, número de selección o randomización, número de visita y la fecha de la visita. Se revisa que se comente detalles importantes sobre el proceso de consentimiento informado, que se brinde comentarios sobre los criterios de inclusión y exclusión, los comentarios sobre historia clínica para ser comparados contra los eventos adversos. Se verifica los medicamentos concomitantes comparados contra los eventos e historia clínica. Se revisa la descripción del medicamento entregado, devuelto por el paciente y cualquier detalle relacionado como subdosis, sobredosis o potenciales eventos. Se revisa las visitas no programadas, su razón, para detectar potenciales eventos serios o no serios. También hacemos una revisión exhaustiva de los eventos adversos, aquellos que son serios y no serios, su evolución, tratamientos hasta su resolución. Se hace una reconciliación de eventos, esto es que se compara la información reportada en el documento fuente contra el reporte realizado por el Comité de Ética al patrocinador. Los tres deben contener la misma información en los reportes inicial, de seguimiento y cierre. Se revisa el expediente de la caja, de acuerdo a su reglamento y se aplica. Se revisa el cumplimiento con el tiempo de reporte, el cual debe efectuarse dentro de las 24 horas hábiles de su conocimiento.
Se revisan los reportes trimestrales al comité de ética, se hace una verificación de su contenido. Por ejemplo, se revisa la cantidad de pacientes enrolados, la cantidad de eventos adversos serios y no serios, las desviaciones se compara contra el expediente y el archivo regulatorio, los SIOMs o reportes internacionales de seguridad sobre todos aquellos casos relevantes y el cumplimiento en la entrega de los reportes del comité. Veremos el reporte de auditoría e inspección. Debe ser objetivo y contener los hallazgos descritos y referenciados en la regulación, protocolo y/o las buenas prácticas clínicas. Los hallazgos deben contener el nivel de criticidad, por ejemplo, indicar si es crítico, mayor o menor. No debe contener capas, que son los corrective actions, preventive actions. Los capas deben ser propuestos por el auditado, no por el auditor. Pueden contener recomendaciones sugeridas. Muchas gracias.